Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Te presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Qué tragedia la que ha ocurrido en el país, en La Mosquitia, ayer con el naufragio de estas dos embarcaciones. Una de ellas con 73 personas, que nos ha dejado un saldo de 27 víctimas. La confirmación actual sobre las víctimas, el número de las víctimas, 27 personas fallecidas, 55 rescatados. Sobre esto tendremos nosotros información y si el foro está intenso, claro, lo de La Mosquitia es importante como noticia, es nuestra prioridad hoy. Se trata de muchos hondureños muertos y algunos desaparecidos. Pero si en algún momento el debate está intenso, recuerde usted que un canal hermano ahí pegadito a nosotros, a la señal del 5, TSI, tendrá toda la información sobre esta temática. Bueno, hoy presentaremos a dos jóvenes hondureños con mucha formación y mucha reflexión sobre esta realidad social, política y económica del país. Sobre eso vamos a hablar hoy en el Frente a Frente. Sin relegar otra noticia fuerte e impactante que ocurrió ayer: la renuncia como embajador en Washington de Marlon Tábora, a quien también el gobierno le delegó la coordinación del gabinete económico y la reestructuración financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No sabemos qué ha ocurrido, solo sabemos que en los últimos meses hubo polémicas entre el doctor Marlon Tábora y las comisiones de energía del Congreso Nacional de la República. Solo sabemos que este funcionario quería enfrentar con seriedad la corrupción y los problemas históricos que tienen a la NE con un tremendo déficit financiero y en una situación bastante compleja. ¿Cómo ha incidido en esta renuncia la polémica que tuvo con algunos congresistas? Esto sí será parte de Frente a Frente, porque tenemos en primicia informativa una entrevista con el doctor Marlon Tábora, que luego será analizada por nuestros panelistas esta mañana. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Saludo al empresario Eduardo Facusé. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto. Bienvenido aquí a Frente a Frente. Muchas gracias, Renato. Eduardo vive en San Pedro Sula y ha venido de San Pedro Sula expresamente para estar aquí en el programa. El abogado y notario Oscar Melara también aquí en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Renato? Mucho gusto. Oscar, es un placer tenerlo aquí. ¿Les ha sorprendido a ustedes esa renuncia como embajador en Washington del doctor Marlon Tábora? Pues la verdad que quisiéramos entender un poco más la información, Renato, porque no hay claridad en cuanto a cuál es la situación con el doctor. La verdad que goza de mucha credibilidad él en el sector empresarial y todos estamos esperanzados en que él mantenga el compromiso para enfrentar el problema que tiene el sector eléctrico. Entonces sí quisiéramos entender un poquito más de qué se trata la renuncia, si solo es de la embajada o es del gobierno, ¿verdad? Palabra credibilidad. Es quizá el funcionario con más credibilidad de Honduras en Washington, Marlon Tábora. Se los digo con mucho conocimiento de causa. Es quizá el funcionario con más credibilidad en Washington, el doctor Marlon Tábora. Y tal como lo dice Eduardo Facusé, esta renuncia en la embajada de Washington nos preocupa todo lo que conocemos a Marlon Tábora, porque no sabemos si tendrá efecto en su labor como coordinador del gabinete económico o en lo que se le ha delegado
de contribuir a reestructurar y a sanear, o por lo menos dejar encaminado el saneamiento financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Oscar. Yo quiero complementar eso que acabas de decir. A Marlon Tábora yo lo conocí hace 15 años, cuando era presidente de Conatel. Como abogado me tocó llevar un proceso ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y exponerlo y explicarlo. Y debo decirte que salí sorprendido de la capacidad de Marlon de entender la situación y de la capacidad de buscarle soluciones a los temas. La verdad que desde ese entonces me ha tocado en ciertas ocasiones volver a interactuar con él y sin lugar a dudas podemos decir que quizás es el mejor funcionario o de los mejores funcionarios que ha tenido el gobierno. Bueno, ayer en algunos mensajes que intercambiamos, el doctor Marlon Tábora me dijo, Renato, no sabía el revuelo que ha causado mi renuncia allá en Honduras, pero hoy lo tenemos aquí en Frente a Frente, por la vía telefónica, el doctor Marlon Tábora, que a partir del último día de este mes dejará de ser embajador en Estados Unidos. Doctor Tábora, bienvenido, buenos días, gracias por atender a Frente. Buenos días, don Renato, un saludo a dos buenos amigos, tanto a Eduardo como a Oscar, un abrazo a la distancia. Primero que nada, quería lamentar profundamente la situación que ha ocurrido en las costas de La Mosquitia. Es muy lamentable que tengamos que enfrentar una situación de esta naturaleza. Y también quiero aprovechar para agradecer, don Renato, la oportunidad de poder platicar rápidamente con ustedes acerca de mi situación. Como le comentaba ayer, efectivamente por el WhatsApp, me ha tomado con mucha sorpresa porque ayer fue un día bastante complicado, con muchas actividades de trabajo, casi hasta medianoche con los funcionarios primero del Banco Mundial y del Fondo Monetario, precisamente porque, como usted lo ha mencionado, en enero de este año el presidente de la República me encomendó la misión de, en primer lugar, estructurar un plan que nos permita restituir el sector eléctrico con el objetivo de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que como usted ha sido testigo y creo que los amigos que también están en el estudio y con usted han podido verificar de primera mano la gran cantidad de trabajo que yo he venido haciendo durante los últimos 6 meses para ese propósito. En este sentido, don Renato, primero que nada quiero confirmar mi salida de la embajada a partir de fin de mes. Los que me conocen saben de que no acostumbro a tomar las decisiones por emoción, y hoy puedo hacer públicamente que esta es una decisión que yo tomé en noviembre del año pasado. Yo se la comuniqué al presidente de la República desde noviembre del año pasado, que para esta fecha yo iba a salir de la embajada. Creo que he cumplido mi ciclo. Los que me conocen saben que he trabajado tanto en el sector privado y en el sector financiero por muchísimo tiempo, en los organismos internacionales. Yo hice un compromiso con el presidente Hernández en enero del año 2017 de poder colaborar aquí en Washington, dado el cambio de la administración que se estaba dando en este país, y creo que he cumplido mi ciclo, y esa es una de las razones por las que yo notifiqué mi salida desde aquel entonces. Sin embargo, en enero que él me encomienda esta misión de ayudarle con el plan para restituir el sector eléctrico, no solamente el ENE, y de una u otra forma volver a alcanzar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. E igualmente yo acordé con él que iba a trabajar estos 6 meses con ambos sombreros. Eso ha implicado un sacrificio importante para mí a nivel personal, para mi familia siempre, que son los que más resultan perjudicados en este proceso. Muchos saben de que me ha tocado viajar prácticamente todas las semanas a Honduras. Pasaba la mitad del tiempo en Honduras, la mitad del tiempo acá, y eso no es ni conveniente ni para mí a título personal, y mucho menos para el rol de la embajada, y por esa razón he tomado la decisión de seguir colaborando. Y aquí aprovecho para mencionar algo que acaba de comentar Oscar, y yo reitero mi compromiso, sobre todo con mi país, de seguir colaborando para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en restituir el tema del sector eléctrico. Sé que hay alguna gente que se ha sentido bastante incómoda con mi llegada
en relación a este punto, pero es un compromiso que yo tengo con el país y el que lo voy a seguir manteniendo en la medida de lo posible, obviamente desde una nueva visión, desde una nueva posición, y es por eso que mi rol más importante va a ser el manejo, la administración del acuerdo con el fondo que esperamos lograr. Sabemos que va al directorio el próximo lunes 15 de julio y a partir de esa fecha yo me dedicaré por completo a enfocarme en todo lo que tiene que ver con el programa, con el fondo, donde su componente más importante es este plan de restitución del sector eléctrico. Tuve la oportunidad de platicar el fin de semana pasado largamente con el presidente Hernández al respecto de lo que implica, de lo que se requiere, y yo confío de que con la ayuda de Dios, con la ayuda de todos los que han mostrado un interés genuino en resolver la problemática del sector eléctrico, podamos ir. Finalmente, para terminar esta parte de mi conversación, quiero agradecer a todas las personas que de una u otra forma han colaborado de manera importante durante mi gestión al frente de la embajada, de manera muy particular a la canciller María Dolores Agüero, que ha sido un apoyo permanente, pero sobre todo las muestras de cariño, de aprecio que a pesar de que no las pude observar ayer porque estaba haciendo una presentación casi de 4 horas en el Banco Mundial y después con el fondo, no tuve la oportunidad de ver todos los comentarios que se habían generado en relación a mi salida de esta posición, pero siempre ha sido un privilegio y un honor poder representar a mi país. Lo he hecho con toda la responsabilidad del caso. Yo no pienso cambiar ni mi forma de ser ni mi forma de pensar. A algunos les podrá gustar, a algunos no, pero yo creo que al final del proceso uno termina hablando con los resultados de su trabajo y eso es lo que yo espero hacer de ahora en adelante. Correcto, doctor Tábora. Y voy a hacer una pequeñita reflexión, doctor Tábora, aquí con Eduardo y con Óscar. A mí me queda la sensación, por lo que dice el doctor Tábora, que los intereses en el sistema eléctrico nacional son tan fuertes, son tan complejos, que inclusive no es que no pudo Marlon Tábora, sino que mejor se aparta. No sé, me queda esa sensación. No, para nada, don Renato. Para nada, doctor. No, para nada. Y aquí quiero aclarar 2 cosas, porque me parece que son importantes. Uno, yo tengo mis tiempos y sé que hay muchas personas que han estado incómodas porque la gente cree que es que yo me guío por lo que dicen los demás, y en ese sentido están completamente equivocados. Y si he aceptado el reto de ayudar al país en este proceso es porque tengo claro qué es lo que tengo que hacer y sé exactamente qué es lo que vamos a hacer y en qué momento. Yo sé que se han generado muchísimas expectativas en relación al tema del sector eléctrico, pero este es un tema sumamente complejo, es un problema que yo personalmente he venido trabajando, estudiando casi durante 2 décadas. Así que no va a ser un proceso fácil, es un proceso de mediano y de largo plazo, es un proceso gradual. Creo que tanto Eduardo como Óscar, que están ahí, conocen de primera mano muchos de los detalles porque de una u otra forma ellos han estado relacionados con esta industria. Efectivamente, don Renato, como usted menciona, que hay muchos intereses, pero yo ya estoy acostumbrado a esto y eso no es lo que me asusta, todo lo contrario. Puedo decir que es lo que me motiva a seguir adelante, a tomar un reto de esta naturaleza. Siempre lo he dicho, al final mi mayor interés es que las instituciones del sector eléctrico funcionan, que la administración del ENE sea completamente profesional, que tenga los objetivos claros. Para mí es completamente inaceptable que una empresa pública pierda 350 o 400 millones de dólares al año. Eso es algo que como hondureños no lo podemos permitir. Me interesa tener un ente regulador completamente independiente, sólido, competente, que haga su trabajo de conformidad a la ley. Exactamente lo mismo con la Secretaría de Energía, y ese es un proceso que no será fácil, que va a tomar tiempo. Yo inicié gran parte de esto en el año 2013 con la propuesta de ley que actualmente contamos, que si bien es cierto no es perfecta, pero de una u otra forma refleja esta nueva visión de desarrollar un mercado eléctrico que sea abierto, que sea competitivo, que sea mucho más transparente de lo que ha venido siendo el sector eléctrico durante estas últimas 2 décadas.
Y esa es una lucha que como hondureño yo no voy a claudicar, independientemente de la posición donde yo esté, voy a seguir trabajando para poder lograr este objetivo en un futuro cercano. Como bien mencionaba Oscar, yo tuve el privilegio de liderar el mismo proceso en telecomunicaciones hace 15 años. Igual no fue fácil, al contrario, siempre había muchos intereses en aquel entonces para que no pudiéramos avanzar con el proceso. Hoy mi mayor satisfacción es cuando veo la gran cantidad de hondureños que tienen teléfono celular, los precios que tiene la telefonía celular y muchos avances que logramos hacer en aquel entonces. Y es exactamente lo mismo que estamos pretendiendo hacer en el sector eléctrico. Le guste o no le guste a alguna gente, y eso yo lo puedo entender, y hemos tenido pláticas en relación al enfoque. Igual en el 2013 me tocó asumir un reto muy importante cuando las finanzas públicas tenían un déficit de cerca de 8% del PIB. Logramos estructurar un acuerdo con el fondo, lo cumplimos por primera vez en historia, fue un acuerdo de 36 meses que también recibí muchas críticas en aquel entonces porque decían que era demasiado largo y eso era una camisa de fuerza, pero creo que ahora ahí están los resultados. Si bien es cierto, hay muchos retos todavía por delante y eso es importante reconocerlo, yo siempre he sido el primero en reconocerlo, pero eso no significa de que no podemos salir adelante con la ayuda de todos, y en ese sentido, de nuevo, quiero agradecer al sector privado, al sector financiero, a mucha parte de la sociedad civil que ha manifestado su apoyo permanente al trabajo que yo he venido realizando y que lo seguiré haciendo de la misma forma independientemente de la posición que pueda obtener. Sí lamento, don Renato, que siempre hay personas que aprovechan esta situación para llevar agua a su molino y para tratar de generar incertidumbre y algunos comentarios inapropiados. Aquellos que irresponsablemente mencionaron ayer mi falta de compromiso, creo que están completamente equivocados. Al contrario, creo que una vez más estoy ratificando el compromiso que siempre he tenido con mi país y que siempre lo tendré con mi país, y no lo veo desde una perspectiva política. Creo que tanto en este momento, por ejemplo, que tiene ahí a dos buenos amigos que hemos desarrollado una relación durante muchísimos tiempos, independientemente de la posición política, al final lo que nos une es el interés genuino de tener un Honduras mejor y de tratar de seguir luchando independientemente de las posiciones que cada uno pueda tener. En algún momento podemos tener diferencias, pero estoy más seguro que son más grandes las cosas que nos unen que las que nos separan. Y en ese sentido, mi compromiso nuevamente es seguir trabajando por Honduras, seguir apoyando en esta nueva etapa de hacer exitoso de una u otra forma los objetivos que nos hemos planteado en el acuerdo con el fondo. Este es mi tercer acuerdo ya, es un privilegio que creo que muy pocas personas lo tienen en el país, y de una u otra forma creo que vamos a seguir trabajando con la ayuda de todos y cada uno de ustedes. Solo permítame unos minutos, doctor, para escuchar las valoraciones de Eduardo Facusey y de Oscar Melara, ahora que ya sabemos con un poquito más de elementos el por qué ha renunciado a su cargo como embajador en Washington. Eduardo. Pues para mí es de suma alegría, Marlon, escuchar la decisión que has tomado, porque pienso que el problema energético, a criterio de muchos, es el problema más grande que tiene el país. Y creo que el querer concentrarse a trabajar, a resolver este problema, es de suma importancia. Entonces, si hay que delegar en alguien más las funciones de la representación del país en Washington para poder concentrarse en este problema, creo que en buena hora, y que sepa que cuenta con todo nuestro apoyo para sacar adelante este reto que es tan grande para todos. Oscar. Marlon, yo lo que quisiera decirte como coordinador del Gabinete Económico es que la situación económica del país no es fácil. No solo tenemos altos costos de energía eléctrica que nos restan competitividad, sino que también tenemos otra serie de problemas como tasas impositivas que no son competitivas con relación al resto de países de Centroamérica, y también el acceso al crédito en Honduras sigue siendo caro. Yo quisiera hacer un llamado a tu persona para que los esfuerzos que ustedes han hecho o que has hecho como coordinador del Gabinete Económico no solo se extiendan al sector energético, sino que también se extiendan a otros sectores, de forma tal que tengamos un país competitivo para la inversión extranjera, porque solo trayendo recursos frescos del extranjero vamos a poder generar el circulante necesario para dinamizar la economía y generar empleo. Doctor Tábora.
Sí, nuevamente gracias a tanto a Eduardo como a Oscar por el apoyo. Sin lugar a dudas que el hecho de reenfocar mis actividades específicamente en este programa es de vital importancia. Para nadie es un secreto y quiero aprovechar tocando algunos de los temas que mencionaba Oscar. La calificación del país, hablando de temas de tasas de interés, creo que ha sido una de las prioridades más importantes que he tenido durante los últimos años, y hoy vemos que de una u otra forma la percepción que tiene el país es completamente diferente. Reconozco, y esto es lo he manifestado tanto en privado como en público, y he sido muy vocal en ese sentido, que existen una gran cantidad de retos. Oscar acaba de mencionar dos, hay muchísimos más: el tema de generación de empleo, el tener un mercado laboral mucho más competitivo, el mejorar los sistemas de educación para prepararnos para lo que va a demandar el mercado en el futuro. También son retos importantes que debemos de comenzar a prepararnos hoy. Creo que ya estamos incluso en algunos de ellos un poco tarde, así que tenemos una gran cantidad. Pero aquí también quiero mencionar algo, y porque a veces se confunde cuál es el rol de cada una de las personas. Mi rol en el tema de la coordinación es precisamente garantizar que muchas de las acciones que se han propuesto realizar se realicen, porque uno no puede ser juez y parte. No olvidemos que hay una Secretaría de Desarrollo Económico que tiene la función y la responsabilidad directa de manejar todos los temas de desarrollo económico. De una u otra forma nosotros interactuamos con este tipo de actividades. El tema de crédito siempre ha sido una prioridad. Es precisamente por eso que la estabilidad de las finanzas públicas es fundamental, precisamente para evitar que el Estado sea el principal demandante de recursos en el sistema financiero nacional. Si ustedes se acuerdan, cuando yo llegué al Banco Central en el 2013, las tasas eran aproximadamente casi 6% más arriba de lo que son en este momento, y es una de las labores que nosotros de manera permanente hemos venido tratando de realizar. Pero efectivamente reiterarles mi apertura para seguir conversando, sobre todo para tratar de buscar soluciones conjuntas. Yo creo que el país en este contexto lo que más necesita es fortalecer los espacios de diálogo, precisamente para tener las discusiones abiertas, sinceras, en donde reconozcamos exactamente qué es lo que se ha hecho bien y lo que no se ha hecho bien. En ese sentido, tanto el sector privado como el sector financiero, que es con quien yo más he tenido contacto, saben perfectamente de mi apertura en ese sentido, y se lo reitero tanto a Eduardo como a Oscar, que si ellos a título personal en algún momento también quieren platicar sobre el tema, siempre vamos a estar abiertos para poderlos hacer, reiterándole que mi enfoque hoy por hoy va a estar sobre todo de manera principal en lo que es el acuerdo con el fondo y en el plan de restitución del sector eléctrico, porque creemos que esa es una misión importante, porque hay un tema, requiere de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo y de muchísimo compromiso, sin desconocer que hay otros temas en los que les debemos de poner atención. Pero es ahí donde resulta fundamental, y lo he mencionado en más de una oportunidad, de que esto no puede ser una labor de Super Marlon, como dijeron en algún momento, y entre broma y en serio. Y es por eso que yo he sido sumamente responsable de enfocarme en aquellas acciones que están bajo mi responsabilidad y para las cuales yo he venido trabajando de manera importante durante los últimos meses. Tengo 2 minutos. Se ha firmado un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. El 15 de julio conoceremos qué resolvió el directorio. Esta incertidumbre social y política que vivimos los hondureños, ¿incidirá o no en ese acuerdo, en la firma de ese acuerdo, doctor Tábora? Gracias por la pregunta, me parece importante, porque la semana pasada que estuve en Tegucigalpa hacían un comentario como que yo había dicho de que la gente estaba nerviosa o que generaban. Mire, nosotros, como usted conoce, logramos el acuerdo técnico la primera semana de mayo. A partir de ese momento casi coincidimos, porque el 1 de mayo comenzaron toda esta serie de manifestaciones. Obviamente, cuando el país vive un ambiente de inestabilidad política, surgen muchas dudas. Y lo que yo fui bien claro y que le vuelvo a reiterar en esta mañana es
En un contexto de incertidumbre siempre surge la duda de qué tan capaz seremos nosotros como autoridades de poder implementar las medidas con las que nos hemos comprometido, en el caso particular del ENE y en otras medidas que nosotros hemos visto que son necesarias para garantizar la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal. Entonces, esas son las dudas que se generan, pero aquí es donde nuestro trabajo es precisamente generar la confianza, en aportar un poco de credibilidad al proceso, en reiterar nuestro compromiso, nuestro liderazgo, pero sobre todo la apropiación que tiene el programa en las autoridades, y eso es lo que hemos venido haciendo. Obviamente siempre existen riesgos. El riesgo más importante de este programa es su riesgo de implementación, que está directamente asociado precisamente por la situación económica que está pasando. Por ejemplo, qué pasaría en caso de que la actividad económica se reduzca de manera significativa, o que el tema de la recaudación fiscal se pueda caer porque la actividad económica es menor. Ese es el tipo de riesgo que nosotros debemos de enfrentar. Yo me siento bastante satisfecho y contento con el trabajo que hemos estado haciendo. Yo el lunes estuve reunido con un grupo de directores. Ayer precisamente también en el almuerzo tuvimos un almuerzo con 4 directores del Fondo Monetario Internacional, precisamente para explicar con mayor detalle qué es lo que está pasando en el país. Así que nos sentimos confiados de que hemos hecho el trabajo como equipo y que vamos a estar listos para que el directorio pueda aprobar el próximo 15 de julio el acuerdo, y allá vendrá el tema de implementación, sin olvidar algunos de los elementos que mencionaba Óscar en su última intervención, y es que los problemas de Honduras sobre todo son de tipo estructural, que requieren soluciones de mediano y de largo plazo, y en ese sentido vamos a seguir trabajando de nuevo con la colaboración de toda la sociedad hondureña, porque al final este es un problema de todos. Nosotros como autoridades tomamos ciertas decisiones y vamos a seguir avanzando en esa dirección y reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando por Honduras. Quedamos claros entonces que su rol principal será administrar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo damos por hecho, usted mismo lo ha dicho hace algunos minutos, pero que siempre sigue conceptualmente como coordinador del Gabinete Económico. Sigo trabajando y apoyando al país. Ese es un compromiso que yo he adquirido con Honduras desde hace muchísimo tiempo, independientemente de la figura, independientemente de la posición, de las personas que me conocen, y usted tiene 2 ahí que a su izquierda y a su derecha, saben que cuando adquiere un compromiso es precisamente para poderlo cumplir en la medida de lo posible, obviamente con la ayuda de Dios, que al final es quien decide si las cosas caminan o no caminan como a veces uno las tiene planificadas. Doctor Távora, muchas gracias por atendernos y explicarnos qué pasó con su renuncia de la embajada hondureña en Washington. Que tenga buen día. Igualmente, buenos días y saludos a todos, a Óscar y a Eduardo y a todo el pueblo hondureño. Creo que conociendo la capacidad de Marlon, queda un poco de calma, ¿no? No, sin lugar a dudas. El ver que la función económica no solo se limita al tema energético, sino que a otros sectores para permitir inversión y empleo, es necesario, porque él mencionó 2 aspectos bien importantes, Renato. Todo el plan que se está construyendo para que aquí haya inversión y haya generación de empleo, se puede venir abajo, porque estamos en una situación de crisis. Y en cualquier momento puede haber que ya la hay una contracción económica que puede agravarse y acelerarse, y eso va a traer menor recaudación tributaria, y al traer menor recaudación tributaria el Estado no va a poder cumplir con sus compromisos y prácticamente podríamos estar en una quiebra técnica. Entonces todos esos aspectos es importante que alguien, en este caso Marlon, que coordina el gabinete y que va a estar al frente de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pues tenga todas las cartas sobre la mesa, porque no solo es un tema de energía eléctrica. Pero eso pasa en un buen porcentaje por estabilidad política en el país, Eduardo. Y la verdad que, como dice Óscar y por lo que mencionó Marlon, pues la crisis que está pasando el país ahorita pues nos hace tener que reflexionar para evaluar primero de dónde surgen estos problemas y también pensar en propuestas que nos puedan llevar al frente y salir adelante, ¿verdad? Creo que lejos de también solo de verlo como crisis, yo quisiera verlo más bien como una oportunidad, ¿verdad? Porque cuando existen estas crisis es cuando existen las oportunidades para que los
los países avancen. Entonces yo lo veo desde el punto de vista optimista, que tenemos una gran oportunidad para hacer cambios, ¿verdad?, para que el país pueda avanzar, Renato. Pero así lo están viendo nuestros dirigentes políticos, estos problemas que nos ocurren ahora, desde esa perspectiva, que es una oportunidad para superar todos nuestros problemas. Nos están mostrando que esa visión que tiene Eduardo Facusé, que tiene Óscar Melara, es la misma de ellos. Miren, interesante todo lo que viene, así como lo estuvo con Marlon Tábora, todo lo que viene en lo que resta del programa, 1 hora y media. Antes de irnos a la pausa, Jennifer Girón plantea ahí la pregunta para que usted interactúe con nosotros a través de nuestras cuentas de redes sociales. Jennifer. Así es, Renato, buenos días. La pregunta ya está publicada en redes sociales junto al video pues que usted hizo en la introducción, y es: Honduras y sus circunstancias, ¿qué futuro nos espera? Es una pregunta bastante reflexiva. Esperamos sus comentarios, sus aportes, cualquier tipo de insumo que nos pueda dar para el debate de esta mañana, y también los panelistas para que usted comente la pregunta de esta mañana: Honduras y sus circunstancias, ¿qué futuro nos espera? Las redes sociales son Frente a Frente HN, ese es nuestro usuario oficial en Facebook y en Twitter, así que esperamos sus comentarios luego de la pausa. Ya regresamos a Frente gracias a Reasa, distribuidor autorizado de Volkswagen. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Buen día, información vehicular para este jueves a esta hora del día. Preste atención porque, al menos aquí en la capital, el Boulevard Económico Europeo muestra algo de saturación. Si usted se conduce hacia Comayagüela, esta franja roja nos indica congestionamiento pesado. ¿Qué decir del Boulevard Kuwait? También ya los puntos rojos en diferentes puntos de la capital están totalmente saturados. Si piensa circular por esta zona, pues tenga mucho cuidado. Vámonos de inmediato al túnel del Boulevard Centroamérica, despejado, y todas sus zonas aledañas. Así que buena noticia para que lo tome como una ruta alterna y pueda llegar a tiempo hasta su destino. Vámonos a la zona industrial, San Pedro Sula. La segunda calle noreste que conecta a la avenida Circunvalación o al segundo anillo está totalmente despejada. Sin embargo, hay una pequeña franja en rojo que nos indica que podemos conducirnos a una velocidad de 25 kilómetros por hora para que tome el tiempo necesario. Recuerde usted que Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas, solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones tanto en Banco de Occidente móvil o en línea para que pueda hacer todo más fácil y rápido. Recuerde usted, Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Miren, antes de iniciar el debate, insólito, asombroso e infartante. Así se puede describir lo que le sucedió a un ciudadano mientras pescaba en el Golfo de Fonseca. Un pez, al saltar del agua, se le atravesó en la garganta, impidiéndole la respiración, y tuvo que ser trasladado al Hospital del Sur. Así vivo, lo tragó, ¿verdad? Normalmente, y él está sumamente delicado. Se entubó, pero está en estado comatoso, en coma cerebral. Probablemente este paciente lo vamos a tener que remitir a Tegucigalpa para que darle continuidad a través del servicio de neurocirugía y a través del servicio de otorrinolaringología. Sí, inusual, porque casi siempre cuando nosotros miramos aquí pacientes son otro tipo de cuerpos de extraños, no un animal así como... ¿Y saben qué? A este paciente lo trajeron para Tegucigalpa, tal como lo dijo el doctor Edwin Flores del Hospital General del Sur, y ha fallecido en esta ciudad. Es algo insólito lo que ha ocurrido con este señor. Pescando, salta un pez, se le atraviesa en la garganta, lo traen de emergencia para Tegucigalpa previo a ser atendido primariamente en el Hospital del Sur, y ha fallecido esta madrugada en el Hospital Escuela. Lamentamos nuestra solidaridad con la familia de este joven. Y a la gente que le gusta pescar, tengan cuidado, porque si le sucedió a él, le puede suceder a cualquiera. ¿Pesca usted, Eduardo? No. ¿Nunca ha pescado?
nunca he pescado. Oscar, Yo acompaño a pescar, o sea que también me puede pasar. ¿puede suceder eso, Oscar? Terrible. Puede suceder, pero ¿qué? ¿Uno pesca con la boca abierta o qué? Bueno, no sé, yo creo que este es un caso realmente triste. Insólito. Triste e insólito. Triste e insólito, sí. Triste e insólito. Tenemos la foto. Este fue el pescado, miren. Este fue el pescado. Este fue el pescado. Es la historia que nos ha sido remitida desde el sur por nuestra corresponsal Karen Sauceda. Pescando, este ciudadano se tragó el pescado y ha fallecido esta madrugada en el Hospital Escuela Universitario. Muy bien. Eduardo Facusé, Oscar Melarán tienen su visión sobre la realidad de Honduras, los problemas económicos, políticos y sociales. Y para eso comparecen esta mañana aquí en Frente a Frente, para exponer la realidad de Honduras desde la perspectiva de cada uno de ellos, pero igual para proponer cómo superar estos problemas que nos aquejan y que nos tienen en la cola de los indicadores mundiales. Después de la pausa, Eduardo Facusé y Oscar Melara. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banbravo. Creamos oportunidades. La pregunta que le realizamos a ustedes esta mañana es: Honduras y sus circunstancias, ¿qué futuro nos depara? Tenemos respuestas en Twitter. Vamos a ver este usuario Roberto Díaz que dice: mientras en nuestro país sigue existiendo la corrupción y respeto a las leyes y la impunidad en las altas esferas gubernamentales, seguiremos en picada con un futuro incierto. Alan Alvarenga Alvarado dice: ¿cómo están las cosas? Corrupción, inseguridad, falta de empleo y ese robo exagerado de energía a Honduras, no queda otra que irse de aquí. Además, con esa reelección ilegal y políticos hondureños ladrones y mentirosos, da miedo vivir aquí, dice. José Mario Reyes: más positivismo, menos pesimismo. Diferente a los otros comentarios. Mauricio Lara dice: un futuro devastador, las caravanas son permanentes, los politiqueros se dedicaron a hacer política barata. Vamos a ver más comentarios, terminaremos de leer este. Ok, ahí dice: trueques, populismo y a no resolver los verdaderos problemas del país. Hoy la soga en el cuello la tenemos, dice: Honduras debe cambiar. En otro comentario nos dice: el país con más impuestos, energía más cara, más delincuencia, menos libertad económica, más corruptos, más gasto público, más gasto en armas que en pupitres y medicinas, ya estamos en un infierno, el futuro será más ardiente. Wesley Posada dice: es muy incierto, el presente no se caracteriza por garantizar bonanza a corto o mediano plazo, ya que hay mucha fluctuación en temas claves. Incrementa la densidad para decir que el futuro de Honduras será favorable. Y Sergio Aranda dice: ningún futuro positivo, solo hundiéndonos más cada día que pase. Esos son algunos de los comentarios hasta ahora. Honduras y sus circunstancias, ¿qué futuro nos depara? Envíenos sus comentarios a las redes sociales Frente a Frente HN. Eduardo Facusé, los empresarios Eduardo Facusé y Oscar Melara, ¿cómo visualizan el futuro de Honduras? Eduardo. Muchas gracias, Renato. Pues la verdad que hay que reconocer que hay crisis, ¿verdad? Ante nada, yo creo que tenemos que empezar a plantearnos y a tratar de entender por qué tenemos esta crisis. Yo creo que la derivación de la crisis viene de la corrupción. Tiene muchas formas la corrupción, pero es la raíz de los problemas que estamos enfrentando. Quisiera mencionar tres, ¿verdad?, que yo creo que han sido importantes. Considero que el más grave de todos ha sido la falta de respeto a la ley, ¿verdad? El ejemplo más grave de esto es el tema de la reelección, ¿verdad? Hay que decirlo, ¿verdad? La ley es muy clara con respecto a la reelección y sin embargo se ha estado tratando, ¿verdad?, de entrampar esto y saltar la barda. No es correcto. Y esto no es algo de ahorita, viene de hace tiempo, ¿verdad? En forma sostenida se ha venido irrespetando la ley y la institucionalidad, ¿verdad? Podemos hablar, digamos, de independencia de poderes. Aquí lo que se mira es que entre los poderes se hacen señas y todo como que camina en forma coordinada, entonces no hay tal independencia. Son problemas graves. De ahí el otro
lógicamente también falta de transparencia. Otro claro ejemplo de esto, y el más grave, las elecciones en el 2017. ¿Verdad? Realmente un problema serio para el país lo que esto nos trajo. ¿Verdad? No hubo ninguna claridad. ¿Verdad? Realmente quedaron muchas dudas en el proceso. Creo que si el resultado hubiera sido viceversa, también hubiéramos tenido esta polarización. Pero es la falta de transparencia, ¿verdad? Cosas como la ley de secretos, ¿verdad? Lo que está pasando con la tasa de seguridad, que está bastante en cuestionamiento la tasa de seguridad, cómo se están otorgando y negociando las concesiones. También no hay transparencia en estos procesos, no hay claridad, ¿verdad? La población no tiene acceso a conocer estas cosas. Entonces, y finalmente quisiera decir, digamos, en esta parte de la transparencia, el comportamiento del Congreso también deja mucho que desear, ¿verdad? De repente hacen votaciones que nadie entiende cómo sucedieron, ahorita van a un Congreso móvil, ya andan rumores de que van a hacer cosas chuecas porque no hay voto electrónico en los congresos móviles y entonces todo el mundo está cuestionando los procesos, cómo se llevan a cabo. El tercero de las formas de corrupción, pues es la falta, yo le llamaría falta de austeridad y solidaridad, ¿verdad? Por parte de los políticos. O sea, llegan los políticos, hay que entender que el gobierno es para servir, no para servirse. Se tiene que hacer un uso eficiente de los recursos, de los impuestos, y creemos que no se está haciendo. Vemos el tema, digamos, de la propaganda. O sea, uno de cada 4 anuncios en la radio es del gobierno. O sea, realmente es una cosa que uno dice, ¿es necesario tanta propaganda? O sea, no creemos que es lo idóneo. Hay un crecimiento en la burocracia, ¿verdad? El tamaño del Estado ha ido creciendo en los últimos años. Entiendo que la última cifra que se tiró es de 236,000 personas. O sea, hemos crecido de 150,000, creo, a 236,000, un aumento del 50%, cuando lo que se busca más bien es que sea un gobierno lo más eficiente. Todas estas cosas no ayudan. Ahora, eso por la parte de los políticos. Yo quisiera hablar también, que siempre se le echa la culpa bastante a los políticos, pero yo tengo que reconocer desde la parte empresarial también hemos fallado, ¿verdad? Esto también nosotros como empresarios tenemos culpa de estos problemas que tenemos. El tema de la corrupción, miren, hay contratos y concesiones amañadas que muchos empresarios se prestan estas cosas, no todos, pero sí algunos. Y esto tiene que parar, esto no puede seguir. Entonces, esto por un lado. Y lo otro también es la austeridad, ¿verdad? Creo que en muchas ocasiones también los empresarios fallamos en cometer errores, ¿verdad? De andar invirtiendo en cosas que no son necesarias ahorita para la situación que está en el país, ¿verdad? Cuando estamos viendo que una persona no tiene, ¿verdad?, ajustando para comer. Entonces, no hay congruencia, ¿verdad? Necesitamos ser más conscientes, más sensibles, ¿verdad?, frente a las dificultades que están pasando a los compatriotas. Y en acompañamiento a la corrupción, ¿qué es lo que sucede? Que hay impunidad. Entonces, por décadas se han hecho todas estas cosas, se ha manejado toda esta corrupción, todas estas situaciones, y nunca se ha metido a un empresario o político de peso, ¿verdad? Porque estamos hablando de gente de peso a la cárcel. Entonces, aquí, digamos, se critica cuando hay vandalismo, que, o sea, tampoco voy a estar apoyando cosas así, eso no se puede apoyar, está malo, ¿verdad? Pero alguien quiebra una ventana y lo meten preso, pero el que quiebra la ley o el que roba no lo meten preso. Entonces, no es correcto. O sea, vamos a ser parejos, seamos parejos con todo, ¿verdad? Entonces, hay muchas conductas que tenemos que corregir, tanto de parte de los políticos como también, ¿verdad?, de los empresarios. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué tal si nos la responde después? ¿Qué hacemos? Mucho gusto, con mucho gusto. Eduardo Facusé del criterio que los problemas que hoy enfrenta Honduras se derivan de 2 factores que los menciono o los repito a continuación: corrupción, falta de transparencia, y menciono otro, la inestabilidad política que genera
el asunto de la reelección presidencial y además, cuando hablo de transparencia, también hablo del proceso electoral de 2017 y abona que temas como que no se derogue la ley de secretos o no se modifique esa ley, que no haya transparencia con la tasa de seguridad, también fomenta esta crisis que tenemos hoy, que las concesiones se han vuelto una colusión entre algunos privados y el sector público. Habla también del rol del Congreso Nacional, que como poder del Estado no hace las mejores contribuciones para que el Estado de Honduras se desarrolle, y la austeridad que hace falta, crecimiento de la burocracia y la impunidad. Así resumo la visión de Eduardo Facusé como factores que inciden en los problemas que hoy enfrentamos los hondureños. Óscar Melara. Bueno, yo creo que Honduras tiene muchos problemas, Renato. Quizás para mí los principales son la falta de transparencia, que ahí encerramos la corrupción y la impunidad, y la improvisación. Pero yo quisiera hacerle una exposición, si me lo permite, de lo que son el aspecto político, el aspecto económico y el aspecto jurídico. Quisiera empezar con el aspecto económico. Veamos, en Honduras 7 de cada 10 hondureños son pobres. ¿Qué significa eso? Que el mercado consumidor nuestro es que por cada 10 hondureños, 3 tienen la capacidad de consumir. Entonces tenemos un mercado limitado, ¿verdad? Porque aquí se habla mucho de permitamos la apertura de empresas, se aprobó una ley MIPYME para que las MIPYMES pudiesen incorporarse de forma masiva, para exonerarlas de impuestos, pero todos esos esfuerzos de nada sirven si el mercado consumidor al que van esas MIPYMES es un mercado en el cual el 70% no tiene la capacidad de comprar esa producción. Entonces tenemos un ciclo de pobreza, y lo más grave es que la tendencia es que el ciclo de pobreza va avanzando. Es decir, que el hondureño que hoy es pobre, la expectativa es que mañana seguirá siendo pobre. Y el hondureño que hoy hasta cierto punto tiene cierta capacidad adquisitiva, el día de mañana la va a perder. Entonces tenemos que detener el ciclo de la pobreza para darle paso al ciclo de la riqueza. ¿Cómo le damos paso al ciclo? Bueno, vamos a hablar de los problemas. El otro punto es las tasas impositivas. Porque y esto no es problema del azar, porque quien crea los impuestos o las tasas impositivas es el Congreso. Lo que hace el azar es aplicarlos. Entonces las tasas impositivas en Honduras no son competitivas con relación al resto de los países de Centroamérica. Entonces, ¿qué causa eso? Que lógicamente el inversionista que quiera venir a Honduras necesita saber, bueno, yo de lo que voy a invertir, cuánto voy a recuperar y cuánto tengo que dejarle al Estado. Y cuando hace el análisis en función de Centroamérica, Honduras pierde competitividad en el tema impositivo. Solo para que tenga una idea. También al hondureño le afecta eso. Supongamos un hondureño que monta un negocio, con sumo esfuerzo monta un negocio y logra montarlo con 50,000 lempiras. Y se da cuenta que al final del ejercicio fiscal recibió o vendió 500,000 lempiras. Y viene y dice, bueno, el problema, que es un principio general contable en todo el mundo, pero hay que analizarlo desde esta perspectiva porque también el Estado permite muy poca deducibilidad de lo que es los ingresos que tienen las personas. Entonces viene y cuando hace su balance dice, bueno, yo recibí $500,000, ¿cuánto me permite el Estado deducir contra ese $500,000? Y viene el Estado y dice, yo solo le permito deducir 200,000 lempiras. Entonces hace suponer que esa persona tiene una ganancia para efectos de impuesto de 300,000 lempiras, y supongamos que sobre los 300,000 lempiras tiene que pagar el 20%. Eso es 60,000 lempiras. Pero la realidad es que esos 300,000 lempiras que el Estado le dice que ganó son irreales. ¿Por qué? Porque también lo gastó en cuestiones que quizás no son deducibles. Tuvo que pagar el colegio de los niños, tuvo que pagar el supermercado, llevó a los hipotes a comer, cualquier cuestión. Entonces estamos pagando sobre un ingreso, o la gente en su gran mayoría está pagando sobre un ingreso que simple y sencillamente no existe. Por otro lado, hablábamos del costo energético. Mire, Renato, el traslado de nuestra matriz energética de térmico a renovable, en vez de haber sido
el inicio de una nueva era en Honduras en materia energética que hubiese permitido competitividad y que empresas y plantas se vinieran a instalar en el país fue nefasto, porque ahora tenemos que los contratos de energía renovable son más caros en algunos casos que los contratos de energía térmica, y más encima a estos generadores que les pagamos caro, más caro que en comparación con el resto de Centroamérica, los estamos exonerando de impuestos. Entonces imaginémonos la energía solar. El Salvador, nuestro vecino, con el mismo sol, consigue energía solar a 7, 8 y 9 centavos. Y en Honduras la pagamos a 15 y hasta 18 centavos por el incentivo de los 3 centavos que se dieron a los primeros 300 megavatios que entraron en operación. ¿Cómo vamos a competir así? Es sumamente complicado. El otro tema que yo hablaba es el acceso al crédito. Cómo se han desarrollado las grandes potencias mundiales en base al crédito. Porque Marlon decía, no, pero Honduras está consiguiendo tasas atractivas en el exterior, pero yo no tanto me refiero a eso. Es a cuánto consigue el hondureño y las empresas en Honduras el dinero prestado aquí en Honduras. Y tampoco es que es culpa de los bancos, y tampoco es que venir y hay que pasar un decreto y que diga, ahora la tasa de interés para créditos personales, hipotecarios o prendarios es el 3%. Pero hay que trabajar en una política monetaria que nos lleve poco a poco hacia un esquema en el cual el crédito sea el mecanismo por el cual vamos a desarrollar a los hondureños, porque el crédito, el dinero va a ser barato. Eso por el aspecto económico. De ahí el aspecto de seguridad jurídica. Todavía nuestros procesos de solución de conflictos son lentos y poco confiables. ¿Qué haría usted si ahorita lo llaman y le dicen, Renato, le invadieron un terreno que tiene usted allá por El Porvenir? ¿Usted tiene idea de lo que le va a costar en un proceso judicial acreditar que usted es el legítimo propietario y lograr el desalojo de las personas? Terrible. Por otro lado, en el tema de seguridad jurídica, un sistema electoral poco confiable. Y si quiere de eso podemos hablar un poco más adelante, porque hay mucha tela que cortar. Poco confiable. Por otro lado, en el aspecto jurídico, no se visualiza que hay una independencia y separación de poderes. Pareciera que hay un régimen autoritario, y que si usted no está acorde con el régimen autoritario, pues es enemigo de la patria. Y entonces todo mundo se tiene que alinear, o está a favor, o aquí usted el esquema político lo va a ir separando. Y por último también tenemos aspectos políticos. ¿Qué tenemos en los aspectos políticos? Primero, golpe de Estado en el 2009, que viene a dividir a la familia hondureña, viene a polarizar a la nación, viene a dividir a una de las fuerzas importantes políticas como era el Partido Liberal, y que hasta cierto punto nos daba cierta estabilidad. Por otro lado, tenemos una multipluralidad de partidos políticos que en su gran mayoría de casos solo se forman para traficar con las credenciales, porque es un tremendo negocio. De ahí tenemos una campaña política polarizante por parte del partido de gobierno, donde está diciendo, ¿quieren el caos o me quieren a mí? ¿Y por qué causa peligro y por qué causa inestabilidad eso? ¿Qué inversionista va a querer invertir en Honduras cuando el mensaje que estamos lanzando es que aquí es que va a venir la izquierda y se va a incendiar el país? Y entonces es mejor quedarnos con lo que está, pero lo que está tampoco no funciona. Y por último, y que creo que es la gota que derramó el vaso, es una reelección, como bien lo dijo Eduardo, que es ilegal, Renato, y que es fraudulenta. Y eso es lo que nos tiene en esta crisis. Y le voy a decir, lo más crítico de esta crisis no es las tomas de carreteras y que le meten fuego a unas llantas, es el sentimiento de indignación, de desesperanza y de hartazgo que radica en el corazón, en el cuerpo y en el alma de la gran mayoría de los hondureños. Porque uno se pregunta, ¿qué sociedad estamos construyendo? Una sociedad dividida entre los que están allá y los que están acá, y los que están acá ven con odio a los de allá y los que están allá ven... No puede ser. Yo le dejo ahí un par de ideas sobre mi visión de los problemas que aquejan el país, para dejar espacio posterior a ver qué podemos hacer. Y todo se concentra en el factor político y esas ambiciones de reelección que han tenido muchos presidentes.
y que culminaron en estos últimos años. Porque esto de la ambición reeleccionista, usted lo dijo, viene desde hace tiempitos. Claro. Viene desde que retornamos a la democracia. Recuerden ustedes, los primeros años de los 80. De Suazo Córdoba. Correcto, así cuentan, es. pues También hubo otro intento y ustedes saben de qué estoy hablando. Y se materializó en estos últimos 2 años la reelección. O sea, me están diciendo, porque estoy resumiendo todo lo que me han dicho, que la ambición desmedida de nuestra dirigencia política, que a excepción de algunos casos, muchos quisieron reelegirse, crea inestabilidad política. Y la inestabilidad política ha contribuido a generarle incertidumbre a Honduras y al final a multiplicar la pobreza. Luego, ustedes me han hablado de factores como las tasas impositivas. Cada empresario que viene aquí a frente, que somos el país con más carga impositiva en Centroamérica. Pero viene el gobierno y dice, están mintiendo. No es así. Todo empresario con el que uno platica, tenemos las cargas impositivas más fuertes de Centroamérica. El asunto de la energía eléctrica. Me gustaría que hablaran de eso, porque ese es un problema serio que tiene Honduras. ¿Ha habido colusión pública y privada con este asunto de la energía eléctrica? Ya que hoy hablamos con el calzón quitado, por favor. Bueno, veamos el claro ejemplo de los contratos de energía solar. Esos contratos de energía solar, Renato, fueron la piñata de los políticos en el Congreso Nacional. Porque se aprobaron cualquier cantidad de PPAs, que es el contrato de compra de potencia y suministro de energía, y se los dieron a empresas cuyos propietarios eran conserjes o empleados de muchos diputados y políticos de este país. Y mira el problema que pasa con esto. Entonces, ¿qué hacían estos diputados o estos políticos con esos contratos? Venderlo. Y lo vendían a otro coyote. Y entonces los políticos ganaban. El coyote 2 se daba la vuelta y lo vendía a otro coyote. Y volvía a ganar dinero. Y cuando ya íbamos por la tercera o cuarta o quinta venta de ese proyecto energético, ya llegaba el generador real, aquel que a eso se dedica, y lo compraba. Y entonces el Estado ahora, correctamente, que se da cuenta que la situación es insostenible e impagable, se da la vuelta y les dice, necesito que reduzcan el precio. ¿Y qué le dice el generador? ¿Cómo te reduzco el precio si yo este contrato lo compré caro? Usted recientemente escuché, no sé si ya se formalizó, que el Congreso Nacional derogó una gran cantidad de PPAs. Esos son los PPAs que en la mayoría de los casos los políticos no pudieron vender. Y entonces al que no los pudieron vender, mejor deroguémoslo y matemos desde ya, porque esto puede ser un problema futuro. Y ese es el serio problema que tenemos en el sector energético. Oscar, pero esto viene desde atrás. No, claro que sí. Desde que vaciaron, porque todavía seguimos con la incertidumbre. ¿Qué pasó con aquel vaciado del cajón? ¿Se acuerdan? Claro. ¿Se acuerdan? Es decir, también hubo contratos térmicos onerosísimos. Total. Y eso no lo podemos desconocer. Claro, es decir, que las circunstancias hoy nos señalen que los contratos de energía renovable son más caros que los térmicos, por ningún motivo está diciendo que los térmicos también fueron buenos contratos. Que quizás hay algunos que sí fueron buenos, pero la realidad es que ese fue un negocio. Pero mira, yo creo que no tenemos que ser ingenuos. O sea, aquí hay una colusión, claro, de políticos y empresarios. Los empresarios que invirtieron en esos contratos, yo te voy a decir, es un error. Es un error meterse a un contrato que no salió vía licitación, no salió por la vía correcta, ¿verdad? O sea, y sabiendo de que se está vendiendo a un precio que no es competitivo. Desde el momento que la persona invierte en eso, bajo esas condiciones, sabe que se va a meter a problemas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se dieron estos contratos? ¿Quién los aprobó? ¿Quién los firmó? Esas son las personas también que cargan con cierta responsabilidad. Pero como le decía yo antes, Renato, o sea, por 40 años, ¿verdad?, se han dado estas situaciones y nunca se ha metido a nadie preso. Entonces la piñata sigue, como dice Oscar. Ese es el otro factor en que coinciden tanto Eduardo Facusé como Oscar Melara, la corrupción. La corrupción que ha proliferado en el país.
la inestabilidad política generada por la ambición desmedida de nuestros políticos de mantenerse siempre en el poder y la corrupción en todas sus manifestaciones. Profundizamos sobre esto después de la pausa, pero yo asumo que Eduardo Facusé y Óscar Melara traen aquí propuestas también, claro, porque entendemos a la oposición como la crítica permanente para encaramarse en el poder. Pero ¿cómo convencer a los ciudadanos si esa oposición no presenta propuestas para la solución de los problemas? Y ellos aquí vienen con propuestas esta mañana, después de estos consejos comerciales. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Jet Stereo. Deja lo básico y smartualízate con los expertos. Rápido y potente alivio hasta por 12 horas. Continuamos aquí con los empresarios Eduardo Facusé, Óscar Melara. Es decir, en su formación, en sus estudios, por su experiencia profesional, tienen el diagnóstico de los problemas de Honduras. ¿Y de esto salimos o no salimos? ¿Estamos condenados o no, Eduardo Facusé? Yo creo que tenemos que ser positivos, Renato. Lo que tenemos que estar atentos es a aprovechar el momento. O sea, si tenemos esta crisis, aprovechemos esto para hacer los cambios. Si no se ejecutan los cambios, entonces sí, hay que preocuparnos, ¿verdad? Pero yo creo que de esta situación lo que tenemos que sacar son los cambios. Entonces, quisiera decir de que hay una teoría económica que dice de que el pluralismo económico lleva al pluralismo político. Hay un libro bien famoso que se llama Why Nations Fail, se llama en inglés, ¿por qué los países fracasan? Y dicen que en la medida que el país abra su esquema económico, se abre automáticamente también en la parte política y viceversa, van de la mano. Entonces, los países tienen que procurar aperturar la parte económica para poder lograr la apertura en la parte política y sanear todos estos sectores. Si entendemos por apertura económica tratados de libre comercio. No a esto, se le llama pluralismo económico a permitir que más personas participen de la economía, ¿verdad? Entonces quisiera ahondar más en esto porque realmente creo que es donde tenemos que enfocarnos. El gobierno no tiene capacidad de erradicar la pobreza, hay que entender eso. No es el gobierno el que va a erradicar la pobreza. ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno no genera ningún valor. O sea, se tienen que crear las condiciones para que exista inversión, que existan trabajos, para que el país pueda desarrollarse. Entonces, tenemos que sacarnos de la cabeza, ¿verdad? Eso de que el gobierno tiene que acabar con la pobreza, eso no va a suceder. ¿Tú crees que no están creando las condiciones justamente para esa apertura económica? Definitivamente, ni la parte política ni la parte empresarial. Creo que las dos partes tienen que cambiar un poco. Entonces, tenemos que movernos hacia una economía más participativa y también una política más participativa, más abierta. Y le voy a dar un ejemplo, digamos. Vamos al tema delicado que es la reelección. ¿La reelección provee apertura en la parte política o es un proceso extractivo? ¿Qué piensa usted, Renato? La reelección es extractiva. En el momento que usted tiene alternabilidad, le da opción a más personas a participar y se vuelve más plural. Entonces, lógicamente la reelección presidencial no nos conviene, no tenemos la apertura, no tenemos el pluralismo político que necesitamos. Entonces, si aprobamos la reelección, vamos en la dirección contraria más bien. Tenemos que ir a, más bien, preservar lo que está establecido en la Constitución y no aprobar la reelección. No es el camino correcto para el país. Es más, yo diría, tenemos que ir
en la dirección correcta y limitar el periodo de reelección de diputados y alcaldes. Porque también llevan gente ahí 30 años en el Congreso. No es correcto, no están dejando que se oxigene el sistema y que más personas participen. Y por eso quisiera volver, pues, que necesitamos un sistema más plural. Y por plural, que más personas participen. Pero cuando alguien se traba ahí 30 años, no deja que otras personas participen. Tiene que haber un poco más de sobriedad con la cantidad de tiempo que una persona puede permanecer en estos puestos. Porque se vuelven caciques. Y ahí es donde vienen los problemas y se degeneran el sistema. Entonces, yo más bien promulgaría que, lejos de aprobar la reelección, limitemos la reelección de diputados y alcaldes o cualquier puesto público a un solo término más. Eduardo, ¿por qué dijo que los empresarios tampoco contribuyen a abrir el sistema económico? Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero todo tiene que ir encaminado a que haya más participación en todos los sectores. Entonces, en la parte política tenemos que encaminarnos hacia eso, hacia que haya más alternabilidad, más personas que participen. En la parte, digamos, de transparencia, si queremos un sistema plural que sea más congruente con lo que queremos, pues aprobemos la segunda vuelta. Si lo que se busca es más claridad, más transparencia, eso daría más tranquilidad al pueblo. Ese es otro tema. Lógicamente se tiene que controlar la corrupción. Un tema importante, digamos, en la parte electoral es controlar, digamos, los partidos minoritarios, lo que mencionó Oscar. Hay es una corrupción desmedida con el tráfico de credenciales, ¿verdad? Y cómo se distorsiona toda la elección por estos partidos minoritarios, que no son representativos de lo que quiere la población. Hay que sacar eso del sistema. El tema de la ley de secretos, creo que se tiene que eliminar y limitarlo solamente a lo que es defensa nacional. Todo lo demás debería ser abierto para que todos podamos ver en qué se está invirtiendo el dinero. Ahorita hay poca visión en cuanto a eso. Yo iría inclusive un poquito más allá en decir de que deberíamos de operar el sector público penalizando el uso de la moneda de efectivo, que todas las transferencias tengan que ser electrónicas, que se puedan tracear para atrás, que quede un registro para que se pueda ver y se pueda auditar el día de mañana cómo fue que caminó el dinero. Son propuestas. Usted me preguntó, digamos, en la parte de la parte empresarial, ¿qué aperturas puede dar, digamos, la parte empresarial? Yo voy a hablar de dos. Una, yo creo que la parte empresarial tiene que estar abierta a la revisión de los incentivos fiscales. Hay un poco de abuso en esto. Voy a poner un ejemplo, tal vez no es el más agradable y con todo respeto, digamos, a su medio, pero creo que el incentivo fiscal que le dan a la prensa no es correcto, ¿verdad? No abona, ¿verdad? Eso de estarles, que pueda pagar con anuncio, con publicidad, digamos, los impuestos que corresponden pagar. Tenemos que partir de algo. Si se le van a dar incentivos fiscales a un sector, es para que oxigene la economía. Entonces, ¿quiénes pueden oxigenar la economía? Oxigenar es cuando entra dinero fresco, cuando entra dinero que no había ayer. ¿Quién puede proveer eso? La exportación. Ese es un caso, digamos, obvio. El turismo internacional. El turismo nacional no. El turismo nacional sacamos de una bolsa para meter a la otra. Ahí no estamos generando dinero nuevo. Entonces, los sectores que sí generen dinero nuevo, para mí, denle todo el incentivo que puedan, traigan todo el dinero que puedan. Terminemos con las exoneraciones en general. Hay algunas, Renato, que no se pueden, porque son esquemas mundiales. Y si usted las cierra, el país colapsa. En la parte de exportación, digamos, le pongo el ejemplo. Eso es algo que, pero sí hay abuso en esas exoneraciones.
Entonces, hay que controlarlas adecuadamente, hay que definir cuáles son las que realmente necesita el país y cuáles son las que no. ¿Verdad? Como le digo, para mí yo creo que debemos de partir del punto de cuáles son los que generan, ¿verdad?, dinero nuevo, que ingresa dinero a la economía, que ayuda a oxigenar la economía del país y cuáles no. Para mí ese debería ser el criterio en cuanto a qué es lo que se incentiva y qué es lo que no. El tema, digamos, de restaurantes de comida rápida, o sea, volvemos a lo mismo, es sacar de una bolsa para meter a otra. Le voy a poner otro caso, digamos, energía renovable, tampoco trae dinero nuevo al país. Hay un montón de sectores que tienen exoneraciones que no corresponden. Ahora, fíjense que ustedes insisten con la energía renovable, pero ¿cuándo fue que impulsamos la energía renovable? Cuando teníamos precios del búnker altísimos en el mercado internacional. Y en este mundo de inestabilidad, permítanme, porque también tenemos que ser claros en esto, donde la especulación hace que se dispare el petróleo, tampoco descartemos que cualquier crisis regional en el Medio Oriente, por cualquier parte del mundo, vuelva y suba los precios del petróleo. Y solo para aclararlo, creo que tanto Eduardo como mi persona no estamos diciendo que no había que cambiar de una matriz térmica a una matriz renovable. Claro que el cambio era necesario porque los recursos naturales son nuestros, ahí están. El agua, el viento, el sol, ahí está. Eso es un valor que ahí está. El tema es que no se hizo de forma responsable y adecuada, sino que y por eso le decía yo, la improvisación, Renato, porque tenemos... Es una mezcla de improvisación con colusión, porque entonces vamos a cambiar la matriz energética y apoyamos aquel montón de contratos a la carrera, ni siquiera están bien revisados, a los precios ni siquiera con las estadísticas bien hechas para saber si el país en 10, 20 años va a poder salir adelante con esto. Eso es lo que estamos diciendo, ¿por qué no se hizo de forma responsable? Y hoy tenemos un país convulsionado donde hay que tomar decisiones drásticas e inmediatas, porque si no, al final todos nos vamos a ir y nos va a explotar en la cara. Usted, vamos a ver, hablaba de la inestabilidad política. Yo le voy a dar un ejemplo práctico. Usted es el dueño de este programa, por decirlo así. Usted es el gobernante de Frente a Frente. Y supongamos que usted aquí necesita 10 empleados para que este programa pueda salir al aire. ¿Qué pasaría si de esos 10 empleados, 8 están en contra suya? Y no solo 8 están en contra suya, 3 están en huelga. ¿Qué tiene que hacer usted? O usted se va, o usted tiene que ir uno a uno a ver qué es lo que pasa y qué podemos hacer para que pueda haber armonía en este programa. Es la misma situación que tiene Juan Orlando Hernández como gobernante de este país. 8 de cada 10 hondureños rechazan su gestión, creen que no tiene legitimidad y están en contra de él. ¿Y qué es lo que están haciendo? Nada. Si lo único que le preocupa hoy es cómo le garantizan concluir su periodo. Pero cuando queremos reacción, tomar decisiones concretas, vemos que no hay ni gobierno. ¿Para ti qué debería hacer el presidente? Bueno, es decir, desde la perspectiva de quien fuese que estuviese en esa situación. Te lo pregunto en función de lo que puede hacer que esté yo. ¿Para ti qué debería hacer en este momento? Dos opciones: o se va y renuncia constitucionalmente, o tiene que ir a sentarse a cada sector a convencerlos con credibilidad. Ahora, la pregunta aquí es: ¿gastó el gobernante esa credibilidad después de que nos dijo que no se iba a reelegir? Y lo hizo. O sea, si usted deja que el conflicto crezca, va a llegar un punto que por más que usted quiera irse a sentar con la gente, no va a poder encontrar una solución. Entonces me estás diciendo que aunque vaya a querer convencer a la gente, no tiene credibilidad y no va a convencer a la gente. Yo creo que es difícil, y lo que nos espera a los hondureños de aquí hasta que nosotros tengamos un nuevo proceso electoral, sea cuando sea que sea, es complicado. Entonces, lo que me estás diciendo es que solo le queda una opción entonces, que renuncie y que se vaya. Eso creo yo. Yo difiero. Bueno, ¿está bien? Eso, es decir, yo veo que el país, la gente, en su gran mayoría, está inconforme con el mandato. ¿Tú prefieres a Ricardo Álvarez que a Juan Orlando Hernández en el poder? No, ninguno. Bueno, pero como todo tiene que ser constitucionalmente. Bueno, hay que buscar otras opciones. Son 3 designados.
Bueno, pero es que parece que hay una clasificación y en ese orden entiendo que sería Ricardo Álvarez el que sucedería. Es decir, porque si planteamos escenarios, también miremos lo que viene a futuro. Si no es es Ricardo el que te viene a la presidencia. Pero, o sea, Bueno, destrabemos este asunto. Para Eduardo Facusé, esa no es la opción. Esa no es la opción, Eduardo. Quisiera también hablar de la segunda... no, tú te ibas a referir a lo que dice Oscar. Bueno, el tema con lo de la renuncia de Juan Orlando, porque se plantea eso como una alternativa, lo que hay que entender es por qué se pide la renuncia. Hay que tratar de ser fríos en esto y tratar de ser objetivos. Y como lo dice usted, Renato, ¿qué es lo que viene después? Creo que la razón que se pide la renuncia es porque el país no está avanzando y no se están dando los cambios que necesitan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si él quiere mantenerse como gobernante, tiene que hacer los cambios. Así es. La mayoría de las personas hoy en día, tal vez ha cambiado esto, pero yo en lo personal no tengo partido con el cual yo me identifico. Yo me identifico más con candidatos y he votado por diferentes partidos identificándome con el candidato que yo creo que trae las mejores ideas. Y creo que el país ha cambiado a que la mayoría de los votantes hoy día piensan de esa manera. Votan por el candidato, no votan por el partido. Entonces, creo yo que no importa quién haga los cambios, Renato. No podemos esperar a que las estrellas se alineen para hacer los cambios. Si él es el que está gobernando, pues que los ejecute. Yo soy crítico del gobierno en muchas cosas, pero si él llega a hacer los cambios, yo voy a ser el primero en aplaudir. Claro. Porque al final es lo que necesita el país. ¿Qué cambios desde la perspectiva de Eduardo Facusé debe hacer Juan Orlando Hernández, el presidente de la República, para reoxigenarse y que se genere más gobernabilidad en su mandato? ¿Qué cambios propone Eduardo Facusé? ¿Qué cambios propone Óscar Melara? Después de la pausa, conózcalos. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Buenos Días. Armada se dispone a leer un comunicado sobre la situación de las embarcaciones que naufragaron y las 27 personas que murieron, los desaparecidos y los sobrevivientes. El capitán de navío, José Domingo Mesa. Capitán de navío. Escuchémoslo. Es correcto, Renato. En este momento procede a brindar conferencia de prensa el portavoz de las Fuerzas Armadas, el capitán José Domingo Mesa, y también el director de la Marina Mercante, Carlos Rivera. Que se han llevado a cabo por parte de las unidades operativas de las Fuerzas Armadas y darles información actualizada de lo que está sucediendo en este momento. Quiero manifestar que en horas de la noche la lancha patrullera Lempira de nuestra Fuerza Naval llevó a cabo el transbordo de los náufragos de la embarcación Capitán Wally, de los cuales se describen de la siguiente manera. Hay 55 personas que vienen rescatadas en la cubierta, ya se ha generado el listado acá en los medios de comunicación, e igualmente 26 cadáveres, los cuales esta lista preliminar ha sido pasada al Ministerio Público para que se confirme la identidad de ellos ya una vez que estos arriben a la base naval de Caratasca, específicamente en ese sector donde van a llegar aproximadamente a las 10 de la mañana. Igualmente se mantienen 6 desaparecidos, y también quiero manifestar que para efectos de seguridad de la navegación, 49 de las personas que originalmente eran náufragos de la embarcación francesa ya están en el sector de Cayo Sabana. Quiero manifestar que por coordinaciones de la Dirección de la Marina Mercante hay una embarcación Belmarae que se dirige a ese sector a efectos de traer a los náufragos de la primera embarcación. La intención principal
de llevar a cabo esta coordinación de esta naturaleza es precisamente para evitar la sobrecarga de la lancha y que la maniobra se lleve a cabo de conformidad como en este momento se está realizando. También queremos manifestar que hay 2 embarcaciones de la base naval de Caratasca menores que, aprovechando ya las condiciones del día y que las condiciones climáticas han mejorado, hará un reencuentro con la lancha patrullera Lempira en cierto punto enfrente de la barra de Caratasca a efecto de expeditar o hacer de que las personas pues que han fallecido se puedan traer lo más pronto posible, debido a que desde el día de ayer los cadáveres entraron en proceso de descomposición. Rápidamente quiero leer el listado que se generó de parte de los tripulantes de la Fuerza Naval en el momento en que estas personas estaban siendo transportadas o están siendo transportadas el día de ayer. De los rescatados con vida, manejamos preliminarmente el segundo oficial Luis Armando Ortiz. Bueno, todos los que quieran seguir esta información pueden ver TSI en este momento. El elemento nuevo es que son 26 las víctimas, 26 las víctimas y no 27, y 6 desaparecidos. La ruta de navegación. El resto pues sobrevivieron en el caso del segundo barco que naufragó. El primero que naufragó no murió nadie, todos están en un callo ahí en el Caribe. Son 26 los muertos. ¿Qué cambios urgentes debe hacer el presidente Hernández en función de generar un poco más de gobernabilidad a su gobierno? Lo pregunto en función de lo que nos dicen Eduardo Facusé y Óscar Melara. La respuesta en segundos, ante los mensajes que nos llegan del público. Jennifer Girón. Honduras y sus circunstancias, ¿qué futuro nos depara? Tenemos algunos de los comentarios en Twitter. Vamos a ver este usuario que dice un futuro en el que solo el 3% de la población va a estar bien, porque la pobreza, inseguridad, hospitales desabastecidos, escuelas en pésimas condiciones, impunidad, corrupción, desempleo, las sufren y pagan las consecuencias, es decir, el 7% de la población. Kelvin Flores dice: no tenemos un futuro alentador en el corto plazo, pero nunca es tarde para enderezar el camino y orientar el país con objetivos de nación que trasciendan gobiernos. Ningún viento nos resultará favorable si no sabemos hacia dónde queremos llegar. Carlos Núñez: Honduras necesita urgentemente un cambio de gobierno. La ministra Rocío Isabel Tábora escribe a Frente, dice: la desigualdad es factor clave de la crisis. Un 10% de hondureños poseen el 90% de la riqueza. Ese es el origen de la pobreza. Hay sectores de crecimiento donde se originan esas riquezas. Hablemos de eso, nos dice. Bueno, escuchemos los comentarios de Óscar Melara y Eduardo Facusé a esta respuesta de la ministra de Finanzas. La desigualdad es factor clave de la crisis. Un 10% de hondureños poseen el 90% de la riqueza. Ese es el origen de la pobreza. Hay sectores de crecimiento donde se originan esas riquezas. Es decir, la pobreza, según Rocío Tábora, la pobreza tiene que ver con el acumulamiento de riqueza por un 10% de la población. ¿Qué piensan Óscar y Eduardo? Eduardo u Óscar, ¿ustedes lo deciden? Bueno, yo creo que la pobreza es el resultado de la falta de oportunidades. Es decir, en el país no se han generado las condiciones como para que todos los hondureños tengamos oportunidad y acceso a un empleo. La inequidad, sin lugar a dudas, es algo que en ningún país es soportable. O sea, el crecimiento de la brecha entre los ricos y los pobres, sin lugar a dudas, nos lleva a un estallido social. Pero ¿qué ha contribuido a que eso sea así? Precisamente que el país no ha dado oportunidades de crecimiento a ese sector desatendido de la población. No le ha dado educación, no le hemos dado salud y no hemos generado las condiciones que se requieren para que vengan empresas extranjeras al país a invertir y mejoren la calidad no solo de los empleos, sino que la calidad de los salarios. Entonces, si nosotros generáramos esas condiciones, ya tenemos una comisión de competencia que hasta cierto punto está velando porque no hayan monopolios ni oligopolios en el país. Eso es positivo, pero la realidad es que la brecha se ha dado porque las condiciones de país que han instaurado, no solo este gobierno, todos los gobiernos que han venido, no son las adecuadas para permitir un crecimiento equitativo de la población. Y si les está diciendo ahí Rocío Tábora, saquen esa plata, reinviértanla. Que creo que por ahí va el mensaje de Rocío Tábora. Correcto, pero creo que no es el discurso correcto. O sea,
en esencia sí estamos hablando de hacer pluralismo económico, ¿verdad? Y hablamos de la revisión, digamos, de los incentivos fiscales. Eso está en manos de ella. Esa revisión de incentivos fiscales, eso está en manos de ella. Más que nadie, ella es la que mejor conoce cuáles son los incentivos que corresponden y los que no corresponden. Yo les invito a que hagan los cambios que corresponden, Renato, para que corrijan esas situaciones que han sido anómalas por mucho tiempo. Ya no podemos con eso. Y lo otro que yo invitaría más bien también a pensar es estos procesos de concesión. Deberíamos de ser más abiertos y más incluyentes. Estas concesiones están quedando en manos de bien pocas empresas o bien pocas personas, y bien lo dice ella. Pero ¿por qué es lo que lo han diseñado así? ¿Qué resta que si esos proyectos de concesión se les reserve un 20% para inversión minoritaria y que vía un fideicomiso pueda venir usted o yo y diga yo quiero comprar una acción? En vez de estar el dinero en el banco, el fideicomiso, ¿por qué? Para que se controle el lavado, que no se controle la acumulación, ¿verdad? Pero deberían de darle participación a más personas de esas concesiones y al final son patrimonios públicos. ¿Compartes el criterio de Juan Carlos Icafi, el presidente del COEP, que este modelo de las asociaciones públicas privadas ha funcionado en casi todo el mundo, pero que en Honduras se pervirtió? Yo creo que el problema es que ha sido oscuro, no ha sido con transparencia. Eso, si nos ponemos a pensar, los APP están manejando patrimonios públicos. Le pregunto yo, los bancos que también manejan patrimonios públicos están reportando sus resultados ¿cada cuánto? Cada 3 meses, tienen que reportar en los diarios. ¿Usted ha visto algún tipo de concesión que haya reportado sobre cómo están manejando los patrimonios públicos en los diarios? Eso no existe, no hay transparencia. Entonces, además de dejar participar a los pequeños en todos esos proyectos, ¿verdad? Porque yo creo que es una obligación, si son públicos, deberíamos dejar que todo el mundo participe, sin quitarle el control al operador, ¿verdad? También eso, tener socios minoritarios, va a forzar a estas empresas o estos administradores de esos patrimonios a reportar con transparencia sus resultados. Y se va a crear una especie de bolsa de valores de esas acciones, y ahí empieza a dinamizarse la economía. Entonces, hay un montón de opciones que se pueden hacer para poder volver más plural y que la riqueza, como dice la ministra, sea más fluida. ¿Qué más cambios? Esté en manos de ellos. ¿Qué más cambios requiere el actual presidente de la República en función de generarse gobernabilidad? Pero no solo eso, generarse gobernabilidad, sino de impulsar y dinamizar la economía nacional, volverla más atractiva para los que invierten, tanto nacionales como extranjeros, y consecuentemente reducir la pobreza, que al final eso es lo que queremos todos, que haya menos gente desempleada, gente con más acceso a los recursos para que mejore sus condiciones de vida. Me dicen que inmediatamente después de la pausa entramos con Óscar Melara. ¿Qué otros cambios necesita urgentemente hacer este gobierno? No solo en función de su gobernabilidad, sino de dinamizar este aparato productivo estancado que parece, dicen algunos, no camina, se hunde, y que se refleja en los índices de pobreza que tiene el país. Frente a frente, gracias a Banco Atlántida, el banco en que Honduras confía sus ahorros. Abre tu cuenta hoy. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Buenos días, atención a la carga vehicular para la capital. Si usted se conduce por el anillo periférico justo a la altura, en el desvío que nos lleva a la vía olímpica, hay un pequeño accidente vehicular que está causando retención en el tráfico, así que atención a eso. ¿Qué decir de la avenida Los Próceres, ya sea en dirección hacia la colonia 21 de octubre o si usted va hacia el estado, hasta la zona aledañas, pues está saturado totalmente, congestionamiento vehicular, bastante retención que nos indica una velocidad de 15 kilómetros por hora. ¿Qué decir del Boulevard Suyapa? Totalmente despejado, eso es una muy buena noticia.
Vámonos a San Pedro Sula. Si usted piensa integrarse a la avenida Circunvalación, pues todavía a esta hora está despejado, ya sea en la segunda calle sureste o el Boulevard Los Próceres también despejado. Recuerde que Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones fácil, rápido y seguro con Banco de Occidente en línea móvil, porque Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Honduras y sus circunstancias es la pregunta que les hicimos esta mañana. ¿Qué futuro nos depara? Vámonos a los comentarios en Facebook. Dice Katy Pineda: yo sí creo en la gente que trabaja día a día por un mejor futuro, y de estas personas es de quien depende nuestro futuro. Así que de ellos es lo positivo. No más quemas ni retroceso a nuestra economía. Siempre veamos lo mejor del país, fuera a los relajeros. Denisa Flores dice: desafortunadamente la corrupción que existe, la falta de valores, la manera descarada de irrespeto a las leyes por parte de los que gobiernan y las instituciones públicas, el costo del agua, la energía, la canasta básica y un salario mínimo pírrico de 9.000 empiras hacen que no exista un futuro para nadie en este país. Carlos Figueroa: ¿cuál futuro?, se pregunta. Sería bueno saber qué estamos pagando los hondureños con estos políticos de turno, porque ellos creen que para todo tienen la razón y en la ciudadanía en general la historia es totalmente diferente, el diario vivir. Gerard Montes: el futuro que nos depara a los hondureños si nuestros políticos siguen por este camino de enriquecerse y aprobar leyes para su beneficio, en vez de legislar a favor del pueblo, es que cada día nos están sumiendo en una crisis y vamos a un abismo sin solución. Y esto desembocaría, aunque no me guste, en una guerra civil, porque estamos cansados de escuchar que los del narcopartido nacional desfalquen instituciones, cansados de escuchar nuevos actos de corrupción y nadie va preso. Después vemos más comentarios. Cristian Omar dice: incertidumbre, a políticos y unos pocos privilegiados solo les importan sus intereses. Continúa la corrupción, contratos de energía abusivos. Los últimos 3 presidentes han sumergido al país en una crisis de inseguridad jurídica. Persiste la amenaza chavista. El país no recibe los montos de inversión que necesita. La oposición política es irresponsable. Honduras y sus circunstancias, ¿qué futuro nos depara? Esa es la pregunta que le hicimos esta mañana. Continúe con nosotros para la conclusión del programa luego de la pausa. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a tus tarjetas de crédito Picosa. ¿Qué cambios está obligado el presidente Hernández a realizar? Bueno, brevemente, con el tema del Fondo Monetario no quiero ser irresponsable, pero yo lo que visualizo de los acuerdos con el Fondo Monetario es que lo único que nos han traído hasta ahora es un Estado altamente endeudado y una población empobrecida. Es decir, ¿dónde está la promesa de ese futuro divino que vamos a tener con estos acuerdos con el Fondo? Yo creo que eso es urgente y necesario ya. 2. Hay que regresarle dinero a la gente vía reducción de impuestos, vía reducción del costo energético. ¿Cuáles son los principales o los mejores meses del año para el sector económico? Junio y diciembre. ¿Por qué? Porque se paga el 13º y el 14º mes adicional. La gente tiene flujo para ir a gastar y eso dinamiza la economía y eso es necesario en Honduras. Siguiente punto, ¿cuál es el mejor instrumento de desarrollo de nuestro país? El presupuesto general de la República. Urge que transparentemos el uso del presupuesto general de la República, de la tasa de seguridad, porque eso es imperativo. Solo pongan a pensar, si yo compro una computadora en cualquier comercio de la ciudad, ¿cómo es posible que el Estado que compra 100, 200 y hasta más computadoras las consiga a precios más caros? Eso tenemos que detenerlo inmediatamente. Otro, tenemos que mejorar el perfil del funcionario público y competir con la empresa privada para llevar a los puestos a los mejores hombres y mujeres. Y para eso
hay que pagarles bien. Yo sé que aquí ha sido un tema tabú, que cada vez que oímos que un ministro gana 100.000 o 120.000 o 150.000 empiras, es un gran escándalo, pero más pierde el país con todo lo que se va en corrupción. Entonces, si nosotros tuviésemos buenos funcionarios, bien pagados, magistrados de la Corte bien pagados, jueces bien pagados, policías bien pagados, ministros bien pagados, poco a poco vamos a ir viendo que esto va cambiando. El otro punto importante, programa 2020. Creo que hay que darle al programa 2020 Imperium. ¿Qué es el Imperium? Que el programa 2020 que se creó para destrabar las trabas que produce el gobierno tenga la capacidad de tomar decisiones en aquellas instituciones de la administración pública que no están dando el ancho y que no están resolviendo. Otro tema que es tabú y que hay que discutirlo, la planificación familiar, principalmente en las zonas rurales y desposeídas del país, porque no podemos como país, tampoco estamos diciendo detener o suspender el curso natural de la vida y de Dios, pero estamos diciendo tenemos que tener cierta planificación familiar para no seguir generando pobreza en el campo. Exoneraciones, ¿qué tenemos que hacer con las exoneraciones? Revisarlas. Yo no estoy de acuerdo en eliminarlas todas, porque hay exoneraciones que son buenas y son necesarias para el país. ¿En qué sectores? En aquellos sectores donde hay depresión económica, sectores territoriales donde hay depresión económica, principalmente el campo, que es de donde surge la mayoría de nuestros migrantes, y en aquellos sectores donde se necesita también generar empleo. Si usted le va a dar exoneración a un negocio que lo que va a generar son 15 empleados, no estamos en nada. Pero si viene una inversión al país que nos va a generar 1.000 empleos en el campo o 1.000 empleos en una industria, pues entonces yo creo que eso amerita, porque también el país gana en darle empleo a esta gente, porque con el ingreso del salario ellos van a poder consumir. Y yo creo que aquí dejo un par de ideas, hay muchísimas ideas de que podemos platicar, pero en honor al tiempo y a que también mi compañero Eduardo pueda participar, pues yo aquí le dejo un par de ideas. Y justamente lo hará ya para concluir después de esta pausa comercial. Me dicen que ya no hay pausa comercial, pues tenemos más tiempo todavía. ¿Qué otros cambios? Porque Eduardo, si no me equivoco, para Eduardo Facusé cree que una salida intempestiva o adelantar un proceso electoral en este momento en el país le acarrea más problemas al país. ¿Lo he entendido así, Eduardo? Son riesgos. O sea, al final se va a tener que dar si los cambios no se dan. O sea, a eso se resume. Yo creo que si yo me tratara de concentrar en ver qué cambios son los urgentes, yo creo que yo me concentraría en tal vez unos pocos. El principal siendo que los políticos se sienten a resolver el tema de la reelección. Hay que tratarlo, hay que trancar la reelección, eso no puede avanzar. Y más bien yo los invito a que regulen más bien la reelección de los otros cargos públicos que existen. Empecemos a dar más alternabilidad. Si realmente hay un compromiso en los políticos, que lo demuestren ahí. En la parte de los empresarios, mostrar disposición a revisar los precios de los contratos de la energía, a mostrar, digamos, flexibilidad en estas cosas, en las otras cosas que hemos hablado. Creo que, como dijo Oscar, los préstamos con el fondo lo que nos traen es estabilidad macroeconómica, pero ¿qué es lo que sucede? Que eso no se traduce a bienestar. Entonces, si tenemos desarrollo económico, ¿para qué es ese desarrollo? Es para el desarrollo del ser humano. Si logramos desarrollo económico sin desarrollar al ser humano, no hicimos nada. No se logró nada. Entonces, se tiene que empezar a invertir más recursos en salud, en educación, en buscar cómo que todos tengan un empleo digno, ¿verdad? Cuando tengamos personas que tengan un techo, comida, salud y un trabajo digno, en ese momento vamos a tener ciudadanos con conciencia libre, que van a ir a depositar el voto conscientemente, no por asistencialismo o por una bolsa o por hambre o por un favor, sino que con una conciencia limpia y libre van a ir a decidir cuál es el mejor destino para el país. En ese momento vamos a poder avanzar. Esos acuerdos con el fondo, dice Eduardo, te ayudan a la estabilidad de la macroeconomía. Y además, solo así puede conseguir recursos Honduras. Ahora,
La cuestión es si estamos invirtiendo correctamente esos recursos, que al final se convierten en deuda externa. Porque de otra manera, si el país no está produciendo riqueza, no tener recursos para invertirlos, tenés que ir a la comunidad internacional que te dice, bueno, pero primero un acuerdo con el Fondo Monetario. Ustedes lo saben mejor que nadie. Y por eso hablamos de transparencia en la ejecución del presupuesto, porque en la medida en la que el Estado se está endeudando, la deuda ya hoy de por sí es impagable. Imagínense que tenemos hasta 3 veces más o 4 veces más la cantidad de deuda externa que teníamos y que nos condonaron hace 15 años. Pero no hay desarrollo humano, eso es lo que falta. Entonces, de nada sirve avanzar en todos estos temas si al final no logramos impactar al ser humano. Entonces, necesitamos entender que el final, el propósito de todos estos esfuerzos es desarrollar el ser humano, y en eso debemos enfocarnos. Estos dos jóvenes empresarios concluyen demandando del gobierno actual cambios urgentes, no solo en función de generar gobernabilidad, sino de desatascar esta economía que le falta dinamismo para la generación de empleo. Óscar, muchas gracias. A la orden. Eduardo, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Buenos días. Continúen con la mañana del 5 aquí en la pantalla Líder.